¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a este webinario. Mi nombre, Lizy Navarro Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Hoy muy emocionado porque tenemos a un gran invitado, el doctor José Carlos Lozano Rendón, que está con nosotros y más adelante lo voy a presentar. Déjeme comentarle algunas cuestiones muy importantes para mí, que son las siguientes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, a través, por supuesto, de nuestro canal de YouTube, para que usted pueda hacernos preguntas, comentarios, por supuesto, felicitarnos y a nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Recordarle que también próximamente tendremos el 35º encuentro AMIC en la ciudad de Puebla del 9 al 11 de octubre. Ya en las próximas semanas tendremos nuestro programa para que usted lo pueda visitar junto con los hoteles para que usted se organice su evento, puede estar con nosotros, porque créame, en este 2024 tenemos un tema muy importante y trascendente para la comunicación, como es inteligencia artificial. También estábamos comentando con el doctor Carlos, ojalá que pueda estar con nosotros y ya lo estoy presionando, lo estoy comprometiendo para que usted también lo vea allá en la ciudad de Puebla, para que estudiantes, profesores, investigadores, empresarios, funcionarios y por supuesto el público en general pueda compartir estas reflexiones profundas, pero a su vez también llevadas a un lenguaje para que sea asimilable por todos y podamos entender mejor la comunicación y su trascendencia. Y ahora sí, déjeme decirle que tenemos a nuestro invitado, doctor José Carlos Lozano Rendón. Le voy a dar algunas pinceladas sobre su currículum, que la mayoría, créame, la mayoría de quienes nos dedicamos a la investigación de la comunicación lo conocemos, sabemos de su gran trayectoria y por supuesto, cada vez que lo escuchamos, aprendemos de él, nos actualizamos y es un momento muy importante para nosotros. El doctor José Carlos Lozano Rendón cuenta con la maestría en comunicación por la Universidad de Leicester, Inglaterra, y el doctorado en comunicación por la Universidad de Texas en Austin. Es miembro de la Asociación de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2007 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Por supuesto, es nivel 3 de este Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Además, en nuestro país es profesor titular, por supuesto, perdón, en Estados Unidos es profesor titular de la Universidad Internacional de Texas y en nuestro país es investigador afiliado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son comunicación de masas y estudios culturales, así como la historia social de cine en México y en América Latina. Entre algunas de sus publicaciones, porque tiene, por supuesto, vamos, un gran acervo en este ámbito, tiene teoría e investigación de la comunicación de masas y numerosos capítulos del libro, artículos académicos sobre flujos audiovisuales, contenido y recepción de cine y televisión, así como la historia social de la exhibición, programación y asistencia al cine en diversas ciudades mexicanas y la frontera de México con Texas. También es coordinador del proyecto internacional en Red Cultura de la Pantalla en América Latina y España. Tenemos a un gran invitado, por supuesto, también miembro del Comité Científico de AMIC, y le damos por ello la más cordial bienvenida al doctor José Carlos Lozano Rendón. Bienvenido, doctor. Este es su espacio y pues ya mejor yo guardo silencio para dejarlo compartir lo que usted tiene para nosotros. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Lizzy, por la presentación y qué gusto estar aquí con la comunidad de la MIC, a la que pertenezco con mucho orgullo y en la que he estado presente desde hace muchísimos años. Me da muchísimo gusto de realmente y felicito a la mesa directiva actual por todos estos esfuerzos que está haciendo, ¿eh? Muchas Está, gracias. está muy vigente la MIC en este momento y me da mucho gusto poder participar en las actividades que están realizando. Pues bueno, el tema de hoy es un tema que, eh, curiosamente no es tan común ni tan tradicional en los estudios de medios, pero pues a ver si a través de esta presentación los convenzo de que tiene la misma relevancia y la misma prioridad que podíamos darle a los estudios de medios en televisión o en radio. Sí, adelante. Sí. Eh, el primer punto es precisamente esto que les estoy mencionando. Eh, Normalmente ciertas áreas del estudio de cine
han quedado fuera del ámbito de la investigación de los medios de comunicación y ha quedado en manos de lo que le llamamos en inglés film studies, ¿sí? O estudios de cine, que están más relacionados con las humanidades, con la literatura, etcétera. Eh, Sin embargo, en los últimos, digamos, 20, 30 años, se ha empezado a dar un movimiento a nivel internacional de, en donde se enfatiza que debemos de ir más allá de lo que los estudios de cine, los film studies han hecho siempre, que es estudiar el texto cinematográfico y que es estudiar, digamos, a los directores y las corrientes estéticas en el cine y todo eso, y darle un ángulo más de carácter social, como el que le damos siempre los comunicólogos al estudio de la televisión o de la prensa o de las redes sociales. Así es que, pues, ese sería mi primer punto, sería tratar de convencerlos de que necesitamos hacer más investigación en nuestro campo, eh, de lo que viene siendo el cine como industria cultural, y que lo debemos de hacer desde la economía política de los medios o desde los estudios culturales, que son las dos corrientes principales en América Latina, en los estudios de medios. Por supuesto, habrá otras teorías positivistas que para quienes también las siguen, pues podrían igualmente tomar en cuenta y aplicar este consejo. Pero en el caso nuestro, bueno, utilizamos este enfoque crítico, y lo que voy a presentar a continuación tiene que ver precisamente con discutir metodológicamente cómo podríamos hacer investigación de este medio. Eh, Ahora, tampoco en estudios de medios es muy común hacer estudios históricos. En otros países sí es más común, en Estados Unidos, en ciertos países europeos, pero aquí en América Latina, por alguna razón, no nos gusta hacer mucha investigación sobre la historia de la televisión, sobre la historia de la radio, sobre la historia de la prensa. Sí hay colegas que lo hacen, pero en realidad comparado con el volumen principal de estudios es muy bajo. Así es que también en esta presentación voy a insistir en que no solamente debemos de estudiar el cine y recuperarlo como un medio de comunicación para nuestros estudios, sino que también debemos de enfatizar el estudio de la historia del cine, y no una historia común y corriente, no como la que harían también los de Film Studies o los de historia misma, sino desde una historia social y cultural del cine que tenga más que ver con lo que nosotros en comunicación eh, intentamos investigar. ¿Por qué la dimensión histórica? Es muy importante. Nada más en el caso de México, vean ahí algunos datos. Ya desde los años 20 del siglo XX, había 708 salas registradas en el Departamento de Estadística Nacional para el año del 28. En los años 30, el cine se convierte en el entretenimiento más popular. Ya hay ciertos datos, son pocos, pero los hay, que representaba el 70% del gasto total en entretenimiento de los mexicanos. Y en los 40 es obvio que es cuando la época dorada del cine mexicano, y donde el mercado mexicano de salas de cine, de exhibición de películas, tiene ya la misma importancia para Hollywood que lo que tiene para Hollywood, Italia o Canadá, que son mercados también muy grandes y muy consolidados. Adelante. Entonces, la importancia del cine en México, y con esto ya entramos al tema de cómo hacer investigación
de la historia social del cine en nuestro país. En la década de los 30, aunque ya el cine es el entretenimiento más popular de los mexicanos, no existe todavía un fenómeno que se había ya desarrollado muy fuertemente en Estados Unidos, que es la, la concentración de la propiedad de salas de cine o en circuitos o en cadenas. Aquí en México, en realidad, había muy pocas cadenas, muy pocos dueños de múltiples salas y en el 35 se reportaban 730 cines formalmente. Puede que haya habido más. En los 40 es cuando empiezan a desarrollarse los primeros grandes circuitos y este es un tema para la economía política de los medios en donde pues siempre nos preocupa ver esas tendencias de concentración y monopolización, etcétera, de cualquier medio, ¿no? A mediados de los 40 ya están las dos cadenas nacionales que controla un solo individuo, que es un estadounidense avecindado en Puebla, William Jenkins, que es Cotza y Cadena de Oro, y él pues tiene socios mexicanos que actúan como pues o prestanombres o como socios, pero cada uno de ellos se encarga de una de las cadenas y compiten entre sí, pero en realidad son del mismo dueño. Y por otro lado está una cadena también importante de 65 teatros que controla el expresidente de México, Abelardo Rodríguez, hasta los principios de los 50, en donde ya tiene que vendérsela esa cadena a William Jenkins y socios. Adelante. Lo que ya les voy a comentar en términos metodológicos de cómo hacer investigación está basado en este proyecto en red que tengo ya más de 10 años coordinando aquí en América Latina con dos colegas belgas, eh, Daniel Biltereis y Philippe Mears, y muchos colegas mexicanos, colombianos, cubanos, españoles que están también involucrados en la red y que están haciendo estudios de sus respectivos países y ciudades. Ahí ven el mapa de las ciudades en donde tenemos un equipo de investigación, en donde todos estamos usando la misma metodología y estamos generando información histórica de este proyecto que ahorita a continuación voy a enumerar. Adelante. Y bueno, aquí ya entramos de lleno a lo que es la metodología. Ok, queremos hacer investigación de la historia social del cine en México. Ok, ¿qué, cómo podemos empezar o cómo estructuramos nuestras líneas de investigación al respecto? Bueno, habría tres focos de investigación y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto en red. La parte uno de nuestro proyecto en red es estudiar la distribución y la exhibición de cine histórica, ¿no? Y por lo tanto, estudiamos en esta primera parte, estudiamos la historia de las salas de cine, hacemos inventarios de cuántos cines había en cada década, en cada ciudad, en cada país, eh, quiénes eran los dueños, si pertenecían a cadenas o no pertenecían a cadenas, a quién le compraban las películas, cuáles eran las distribuidoras, qué tan monopolizado estaba el mercado local o regional, etcétera. Para eso, pues las técnicas de investigación que utilizamos son principalmente archivos oficiales y privados, los archivos municipales, archivos estatales, archivos nacionales, eh, y también, y esto solamente dependiendo si hay o no hay hemerotecas, pero en algunas ciudades mexicanas afortunadamente contamos con buenas hemerotecas en donde podemos utilizar la prensa de la época para identificar
qué cines existían, qué películas estaban exhibiendo, etcétera. Entonces, la hemeroteca es muy importante. En Monterrey, por ejemplo, hay una gran colección de periódicos desde 1920, con El Porvenir y un poco más adelante con El Norte. Así, en Guadalajara también los hay, en Torreón, etcétera. En Veracruz está también esa hemeroteca, que es una fuente valiosísima de información para esta parte uno. La parte 2 es la programación y también proviene de la misma fuente de archivos y sobre todo de hemeroteca, que es reconstruir la cartelera de cine para un año de cada década. Lo que hemos hecho a nivel de red es que todos los equipos hemos tratado de reconstruir la cartelera de cine, las películas que se exhibían en cada uno de los cines de nuestras ciudades que están incluidas. eh, y lo que hacemos es seleccionar un día de cada semana, de 52 semanas de cada año, y pues nos hemos concentrado en la cartelera de 1922, 32, 42, 52, 62, 72 y así sucesivamente, siempre y cuando el equipo local tenga acceso a alguna hemeroteca o alguna fuente en donde se reproduzca la cartelera de sus respectivos cines. Y por último, la parte 3 es la asistencia al cine y pues obviamente si estamos viendo hacia una retrospectiva histórica, lo que tenemos que hacer es entrevistas de historia oral con personas mayores de 70 años, pueden ser también de 50 o de 30, de hecho en algunos proyectos, en algunos casos hacemos diferentes generaciones, pero pues hemos iniciado con las personas de mayor edad como informantes. Y lo que les preguntamos a estos informantes es acerca de sus memorias de la asistencia al cine cuando eran niños, cuando eran jóvenes y luego cuando eran adultos. Así es que con las memorias de la infancia hemos alcanzado a llegar hasta los años 30, hasta los años 40, dependiendo de la edad. Hemos tenido informantes muy lúcidos de 97 años, de 95, de 92, y ellos pues nos hablan de cuando eran niños, a qué salas de cine iban, cómo se acostumbraba a ir al cine, qué se hacía antes y después de ver la película, etcétera. Así es que esta parte pues es muy interesante porque es recuperar esas memorias. En Monterrey lo hicimos con personas, con informantes que vivían en casas de retiro y pues para ellos era maravilloso tener la oportunidad de compartirnos sus experiencias. Adelante. Miren, este es un ejemplo de la base de datos que vamos construyendo para la parte uno del proyecto. Aquí no espero que puedan leer nada de lo que está ahí. Les explico nada más que es una lista cronológica de todos los grupos y circuitos de cine en México desde 1910 hasta 1960. Eh, Son datos dispersos en docenas de diferentes fuentes y que las hemos ido acomodando para tratar de identificar en cada década del siglo XX cuántos cines había, si había grupos cinematográficos, si un mismo propietario tenía varias salas en varias ciudades. Y bueno, esa información es sumamente valiosa, y es una de las partes que tiene que ver con la economía política de la exhibición de cine. Adelante. Este es, por ejemplo, otra base de datos distinta que tiene que ver exclusivamente con un solo circuito de exhibición. En este caso es el que me tocó hacer a mí en Monterrey y en el noreste de México, porque hubo un grupo que era de dos hermanos
que empezaron en 1904, empezaron a poner salas de cine en Monterrey y para los años 20 ya tenían salas en muchas ciudades del noreste de México y para los años 30 tenían un monopolio de la exhibición en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León e incluyen incluso Zacatecas. Ahí lo que aparece en esa base de datos es también cronológicamente entradas de información que fuimos encontrando en libros, en periódicos, en revistas de la época, en donde viene información de cómo fueron desarrollándose este monopolio del circuito Rodríguez. Adelante. Eh, Esta es otra base de datos distinta, tiene que ver con un inventario de todas las agencias distribuidoras de películas en México, también histórica, en un cronograma histórico, ¿no? Desde 1896, eh, que se, cuando se crea el cinematógrafo, hacia adelante, ¿no? Y todos la evolución de las distribuidoras de cine, tanto europeas como americanas y propias de México, que hubo en nuestro país. Adelante. Como ven, es un trabajal tremendo y puede ocupar muchísimo tiempo dependiendo del número de personas que participen, pero este es solamente la parte uno de un proyecto, ¿no? Y la idea sería, bueno, se selecciona una ciudad y se empieza a hacer toda esta reconstrucción. O una región, como en el caso mío, que empecé con Monterrey, pero este grupo era regional y entonces también me puse a documentar lo que había en Tamaulipas y en Coahuila. Eh, Después tenemos también esta información ya que sigue siendo la parte uno, lo que les decía en los años 40, William Jenkins y sus socios empiezan a comprar y a asimilar a todos los cines que había en el país y se van comiendo a los grupos regionales como el Circuito Rodríguez, que termina, después de tratar de competir contra Jenkins, en el 48 terminan ya por vender sus cines de todo el noreste de México a esta cadena de Cotza o de Cadena de Oro, porque era imposible seguir compitiendo con una cadena tan poderosa. Hasta el propio Emilio Azcárraga, que tenía también 400 teatros, perdón, que tenía, no me acuerdo cuántos teatros tenía en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República, compite contra Jenkins, pero termina también en el 53 vendiéndole todos sus cines a Jenkins porque tampoco él podía competir con una cadena nacional tan poderosa. Y finalmente, a principios de la década de los 50, los dos circuitos de Jenkins ya habían hecho que expositores locales y regionales en todo México les vendieran sus teatros o los afiliaran a cualquiera de sus dos cadenas. Y pues tenían incluso control de la producción de cine mexicano porque ellos decidían qué películas se exhibían y cuáles no, enlataban películas mexicanas, hacían trampa para no estrenar, las estrenaban 2, 3 días, las películas tanto americanas como las mexicanas, que era cuando los distribuidores exigían una mayor tasa de taquilla, las exhibían 3 días, cerraban el estreno y la reestrenaban 2 semanas después y ya con eso pagaban mucho menos a las distribuidoras y también a los productores. Adelante. Y bueno, la parte uno también incluye, además de la economía política así amplia como la que hemos estado discutiendo, también requiere enfocarse a la tal cual, a la reconstrucción de la historia de los cines y de la exhibición de cine en la ciudad que se haya seleccionado.
Fíjense, este es el caso de Nuevo Laredo, que está todavía en proceso la investigación, y ese es uno de los primeros teatro cine que hubo en la ciudad, el Teatro Concordia, eh, que bueno, se empieza también a identificar, en este caso, la información que está a la derecha viene de un periódico en español que se publicaba en Laredo, Texas, y que habla de información de los eventos que estaban estrenándose en este teatro. Y así como eso, hay de cada una de las ciudades que están en la red, pues, estamos haciendo exactamente lo mismo. Adelante. Aquí, fíjense, tenemos la ventaja para mí en el caso de estudiar la historia de los cines en los dos Laredos, en el lado americano y el lado mexicano, es que en el lado americano se cuenta con hemerotecas digitales muy consolidadas, en donde se, uno puede entrar a través del internet a la base de datos, a la hemeroteca, y puedes encontrar las ediciones de los periódicos de 1896, de 1900, de 1905, de 1908, y pues poniendo, incluso hay campos de búsqueda que tú puedes buscar la palabra cine, la palabra teatro, la palabra ópera, la palabra película, y aparecen todas las noticias de cada uno de esos años. Ahí pueden ver, por ejemplo, que el Laredo Morning Times está desde 1890 hasta 1939 en una base de datos. El mismo periódico está de 1926 al 28, en otro caso está de los 1881 a 1962, porque tenía diferentes nombres, ¿no? Pero, y luego hay periódicos, este es en inglés, se editaba aquí y se sigue editando en Laredo, Texas, pero luego había periódicos, sobre todo en los primeros 20 años del siglo XX, que era de refugiados mexicanos que se venían acá a Laredo o a San Antonio y que publicaban periódicos en español, pero que cubrían mucho de lo que ocurría en el caso de México. Y entonces, pues de ahí se saca una gran cantidad de información. Adelante. Estas son, por ejemplo, las fechas. Lo que ven ahí en oscuro son las ediciones con las que se cuenta en la base de datos para este periódico que se llama Correo de Laredo, que es de 1891 a 1893. Y uno puede abrir cada uno de esos días y el periódico que tenía 4 a 8 páginas, pues puedes buscar y puedes ver si había algunas noticias sobre cines, sobre espectáculos, etcétera. Y pues es una fuente inagotable de información. Adelante. Este es otro periódico que se llamaba El Demócrata Fronterizo. Este es para 1917 a 1919. Y pues también si se fijan en un semanal y está disponible los días sábado de cada uno de sus meses. Adelante. Y esta ha sido más o menos la metodología que hemos seguido. Vamos revisando bueno, año por año, los periódicos con los que contamos, y empezamos, por ejemplo, enero de 1898. La primera nota que encontramos en el periódico, eh, hacemos copy-paste y la pegamos en un PowerPoint, ¿sí? Y eso que ven ahí en pantalla es un archivo de todos los recortes de periódico y cualquier otra información que vamos encontrando sobre, sobre el cine en la ciudad, ¿sí? Entonces ahí pueden ver, son recortes de la cartelera, son noticias, pues sí, lo que le llamamos en general recorte de periódicos. Adelante. Eso es para reconstruir y para esa sería la metodología adecuada o bueno, puede haber más, pero lo otro es los archivos
municipales, estatales y nacionales, pero bueno, es parte de ideas, de estrategias metodológicas que se pueden seguir. Para la parte 2 del proyecto, que tiene que ver ya con la cartelera, con la programación de películas, esto es un ejemplo solamente de un año. Les decía yo hace rato que la red tiene el compromiso de hacer reconstruir la cartelera de cada una de las décadas, de 1922, 32, 42, 52, 62, 72. Para cada uno de esos años tenemos bases de datos, eh, como la del 52 era la más homogénea porque la mayoría de los equipos de las ciudades tenían acceso a la cartelera de ese año, había periódicos disponibles para la época. Terminamos haciendo este proyecto de comparativo en donde tomamos a estas 6 ciudades mexicanas, Monterrey, Torreón, León, Veracruz, Tampico y Saltillo, y lo que hicimos fue eh, cada equipo en cada ciudad analizó la cartelera o metió en Excel todas las películas exhibidas un día de cada semana del año. O sea, 52 semanas en total, un día de cada una de esas semanas, y los títulos de todas las películas que se exhibieron por cine y por número de funciones. Y aquí tienen a la derecha, pueden ver ustedes en la figura 1, pueden ver que en León, por ejemplo, había 2, 4, 7 cines en el 52 y que esos 7 cines tuvieron un total de 327 funciones en ese año, ¿sí? Y de esas 327, ¿cuántas fueron en cada uno de los cines? Y ya da el 100%. Y luego nos vamos a Monterrey, que obviamente tenía muchas más salas, Veracruz, etcétera. Eh, de nuevo, es un trabajal espantoso, pero vale la pena y permite tener una reconstrucción muy, muy interesante de la época. Adelante. Estas son las ciudades en donde hay coordinadores de equipos de investigación que son colegas de todos nosotros en AMIC, que todos ustedes los conocen. Hay un coordinador en cada ciudad y cada ciudad genera sus propios datos y tienen acceso, los comparten con la red y ellos tienen acceso también a los datos y a las bases de datos de toda la red y pueden hacer publicaciones comparativas de su ciudad con las demás ciudades o solamente de su ciudad o de otras ciudades de la red, como ellos prefieran. Todos tenemos el mismo derecho de utilizar nuestras bases de datos. Sí, adelante. Perdón, creo hacia atrás. Nos falta todavía la ciudad de Mérida, que ya se agregó al proyecto y ahí no alcanzó a generarse la base de datos, pero ya está presente, ¿no? Tiene ya funcionando un año, año y medio, y ya está por terminar también este año. Adelante. Y bueno, este es otro de los famosos archivos de Excel en donde se va metiendo toda la información. Eso que ven a la derecha es solamente un fragmentito de toda la base de datos en Excel, en donde se va metiendo el título de la película, el que estaba en cartelera en el periódico, luego el título original de la película, eso lo encontramos en la International Movie Database, luego el país de origen de la película, la región de donde viene, el año en que se produjo la película, los dos actores principales de la película, el director, la distribuidora y el nombre del cine. Todo eso hay que meterlo para cada película, cada cine de cada día de los 52 días que tenemos para cada ciudad. Adelante. Este es un ejemplo ya de resultados de esa base de datos del 52.
Si se fijan, en las columnas están las ciudades, las 6 ciudades que están en el comparativo, y en la primera columna es el origen de las películas que fueron exhibidas. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de León en el 52, se exhibieron 107 películas americanas que representaban el 32% de todas las películas que se exhibieron en esa ciudad, en ese año. Eh, Uy, se fue el PowerPoint. Lizzy. Eh, bueno, ahorita continuamos. Sí. Sí, una anterior. Dos. Sí, ahí estamos. Gracias. Bueno, y ahí se pueden ver cómo en el caso de León, por ejemplo, el 32% de las películas exhibidas en el 52 eran americanas, en Monterrey era el 51%, en Saltillo el 58%, en Tampico el 42%, en Torreón el 46%, en Veracruz el 50%, lo que nos da una idea muy clara de qué tanto dominio tenía el cine americano en cada una de estas ciudades, y cómo en provincia, en ciertas ciudades de la provincia mexicana, se prefería el cine mexicano, por lo menos es lo que los números indican, ¿no? En León, el 58% de las películas exhibidas en el 52 eran mexicanas contra el 32% americanas. Obviamente, para esos años ya las películas europeas casi no tenían mucha presencia, y tampoco las de América Latina o de ninguna otra región del país. Adelante. Y bueno, aquí es donde ya entra ya teniendo esta base de datos que costó muchísimo esfuerzo de acumular, de juntar, ya podemos empezar a hacer el análisis, y resulta fascinante, la verdad, ¿eh? Poder visualizar en diferentes épocas de la historia cómo estaba el- el- los patrones, las tendencias en la exhibición. Eh, por ejemplo, esto ya tiene que ver con el número de funciones en el 52 en cada una de estas ciudades, y resulta que al hacer análisis en Excel de las películas más populares que tuvieron más exhibición en las 7 ciudades, encontramos que de 47 películas con 12 o más proyecciones en las 6 ciudades, solo 8 eran de Estados Unidos. Todas las demás eran películas mexicanas. Esto es en el 52, mostrando la inmensa popularidad de las películas locales. La diferencia en las proyecciones también fue abrumadora. El 84% del total de proyecciones fueron de películas mexicanas. Y esto entonces nos rompe con el estereotipo de la hegemonía y el control de Hollywood, de las cinematografías del resto del mundo. Y pues vemos aquí como en este año, que ya no es la época de oro, ya no son los 40, cuando el cine mexicano estaba más en auge, digo, en términos de prestigio y de calidad. Sin embargo, seguía siendo preferido en la provincia mexicana, cosa que no ocurría en la Ciudad de México, porque estos mismos datos para la capital indicaban que las películas americanas estaban mucho más arriba. También había bastante popularidad de las mexicanas, pero no como en la provincia mexicana, donde era abrumadora la preferencia de estas películas. Adelante. Y de todas las películas exhibidas en el 52, la que está en el top, en el número 1 del ranking, es El Derecho de Nacer, basada en una radionovela cubana, y es obviamente un melodrama como los que estamos muy acostumbrados a ver en la televisión nacional, ¿no? Estrenada en la Ciudad de México en el 52, este drama rompió récords de taquilla, manteniéndose durante 7 semanas consecutivas
en el Cine Orfeón de la Ciudad de México. Y pues en el caso de las 6 ciudades mexicanas de la red, pues también apareció en primer lugar en la lista de películas con mayor número de proyecciones. Adelante. Obviamente, en segundo, tercer lugar estaban las comedias urbanas, eh, como las películas de Cantinflas, Tintán y Pedro Infante, eh, pero ya no son las de la época de los 40, que eran más las películas campiranas de charros. Aquí ya estamos más en las comedias urbanas. Si yo fuera diputado, El Ceniciento y ¿Qué te ha dado esa mujer? Son de las 3 películas que están también en la lista de las que identificamos como más exhibidas en ese año. Adelante. También hicimos un análisis de acuerdo al nombre de los actores que tenían mayor número de proyecciones en estas 6 ciudades mexicanas, y ahí está la lista. Vean, está pues separada Estados Unidos, México, el Reino Unido, y vean cómo la actriz más popular que salió en más películas exhibidas en las 6 ciudades fue Susan Hayward, con 54 eh, funciones contra 186 funciones de Pedro Infante, ¿verdad? O 138 de Jorge Mistral o 119 de Tintán, que nos indican que pues los actores que más se repetían en las funciones y en las películas y en los cines eran de estrellas nacionales. Adelante. Esto es bueno, es la misma tabla, nomás que ahora con los actores de películas exhibidas en estas 6 ciudades por país. Y de España, por ejemplo, el primer lugar de películas que venían de España lo ocupaba María Félix, en 11 casos, 11 funciones, porque en esos años ciertos actores mexicanos como María Félix y Jorge Negrete se iban a España y allá filmaban películas con los productores españoles, los contrataban y los combinaban con actores de allá, ¿no? Eh, Vean, Francia, el actor con más películas exhibidas era Micheline Presley, solamente con 9, lo que hablaba de muy poca presencia del cine francés en las salas de estas 6 ciudades mexicanas. Y en Argentina, pues Arturo de Córdoba con 11, también son muy pocas, lo que habla que era principalmente Estados Unidos y México, y de entre los dos, que los actores mexicanos eran mucho más populares. Ahí están también de acuerdo en cada ciudad cómo estaba la distribución de películas mexicanas contra americanas, y podemos ver que en ciertos cines de la ciudad eran más para película mexicana, en otras eran más para película americana. Eh, es el caso, por ejemplo, del Cine Laguna en Torreón, que el 89% de sus funciones eran dedicadas a películas de Hollywood y solo el 11% para películas de México, pero en el caso del Cine Martínez, el 77% eran películas mexicanas y solo el 17% americanas. Y así puede uno ir identificando también los patrones. eh, Ubicamos el cine, en qué barrio estaba, en qué colonia, en qué sector de la ciudad, y podemos ver también esos patrones socioeconómicos que estaban ligados a ver cine mexicano o ver cine extranjero. Adelante. Y llegamos ya a la parte 3, que es una de las que más me gustan en el proyecto general, porque tiene que ver con la recepción, tiene que ver con la apropiación, y aunque es algo bastante complicado hacerlo en términos metodológicos, pues es muy, muy reconfortante recuperar esas memorias de la asistencia al cine y de la cultura de la pantalla que tenían los informantes. Aquí seguimos a Barker
un investigador británico que dice, ¿cuándo termina la experiencia de consumo y apropiación de una película? Todas las experiencias continúan resonando de una forma u otra a lo largo de la vida de una persona. Es decir, y eso lo sabemos los que hacemos investigación de recepción, ¿sí? La recepción nunca termina cuando se acaba la película o el programa de televisión y no se trata solamente de lo que recordamos al día siguiente. Muchas veces la apropiación de los contenidos televisivos, cinematográficos, etcétera, eh, permanecen por años y por décadas. Y es el caso del cine de esos años, puesto que nuestros informantes tenían muy vívidos y muy presentes sus memorias tanto de las salas de cine como de los actores, como de las películas, aunque rara vez recordaban los títulos de las películas, sí se acordaban de escenas muy significativas o dramáticas. Eh, una de las complicaciones metodológicas es que cuando haces historia oral y la gente te platica, no, pues hace 40 años o hace 60 años, cuando yo iba al cine de niño, eh, me acuerdo de tal cosa. Sabemos que epistemológicamente es complicado afirmar que lo que nos está diciendo es exactamente lo que pasaba o lo que sentía o lo que percibía en aquella época. Es más bien la visión desde hoy de lo que pasaba hace 60 años. Sin embargo, es parte de la apropiación y es parte de esa memoria histórica de una práctica cultural como lo era el ir al cine y el consumir películas. Adelante. Y bueno, ¿cuál es el método que usamos para la parte 3? Pues obviamente son las entrevistas cualitativas, la- las historias orales, las historias de vida. eh, y pues lo que se hace en cada ciudad es seleccionar informantes de la edad que queremos. Le digo yo, en mi caso particular he preferido hacer de la generación de 70 años a 90, 95, eh, porque es la que nos permite irnos más hacia atrás en esta investigación histórica. En el caso de Laredo, Texas, por ejemplo, lo que hicimos fue entrevistas a mayores de 65 años. Terminamos con 55 entrevistas, 42 realizadas en inglés y 13 en español, a 22 hombres y 30 mujeres. ¿Cuál era el objetivo? Pues documentar, acuérdense que en mi investigación cualitativa no se trata de generalizar estadísticamente hacia la población en su conjunto, es más bien documentar la variación de experiencias que tenía la gente de acuerdo a su género, edad, clase social, etcétera. Lo que hicimos fue entrevistas semiestructuradas, cualitativas. Semiestructuradas significa que teníamos un cuestionario fijo, pero de preguntas abiertas, no cerradas, y se hacía hincapié al entrevistador que podía salirse del guión y podía permitir que el informante se desviara siempre y cuando se siguiera hablando de las experiencias y prácticas culturales del cine. Eh, la duración de las entrevistas varía mucho, depende de la capacidad narrativa de los informantes, pero en promedio fue de una hora. Adelante. Estoy hablando del caso de estudio de Laredo, Texas. Y ya cuando ya terminamos de hacer las entrevistas, las transcripciones, el análisis temático, etcétera, que es toda tiene que ser hecho con mucho rigor, aunque sean datos cualitativos, ya empezamos a poder hacer análisis como el que les presento aquí. En el caso de los 55 informantes de Laredo, Texas, encontramos una tendencia muy clara entre hombres y mujeres. Los hombres eh,
referían que de niños y de jóvenes preferían mucho más las películas americanas, estadounidenses, que las mexicanas, sobre todo las que se exhibían en serie. Cada domingo se iba presentando un capítulo de estas aventuras de vaqueros como Roy Rogers o El Llanero Solitario o Gene Autry, eh, o de ciencia ficción como Flash Gordon o de aventuras como la de Tarzán. Estas eran las preferidas cuando eran niños y adolescentes, nuestros informantes. Las mujeres, en contraste, eran más propensas a recordar películas mexicanas en su infancia, pero películas tanto mexicanas como estadounidenses cuando ya eran adolescentes. Y ahí se ve de manera muy fascinante cómo la socialización americana en una ciudad tan mexicana como Laredo, Texas, se estaba dando en esta generación que ya son de tercera o cuarta generación aquí en la ciudad. Eh, las mujeres decían, mezclaban tanto películas mexicanas como estadounidenses y actores hollywoodenses o mexicanos para cuando ya eran adolescentes. Adelante. Y estos mismos informantes que ya habían nacido aquí en Laredo, Texas, que crecieron en Laredo, Texas, yendo a escuelas americanas, pero en una cultura muy mexicana, porque estaba en la frontera con nuestro país. Les hacíamos preguntas también sobre qué cine, qué películas y qué salas preferían sus abuelos y sus padres, y la mayoría de estos informantes nos reportó que sus padres y abuelos eran inmigrantes recientes del noreste de México, venían de Monterrey, de Ciudad Victoria, de Piedras Negras, de Nuevo Laredo, cruzaban y se quedaban a vivir de este lado, pero seguían vinculados totalmente a su cultura y a su idioma, y la única opción para ellos eran las películas mexicanas que se exhibían en cines de barrio, como el Azteca y el México, o algunos del centro que eran de los teatros principales cuando llegaban a exhibir cintas en español, y algunos de ellos lo hacían con mucha frecuencia. Adelante. Ya nuestros propios informantes tenían un contraste muy marcado con sus papás y sus abuelos, mientras que para ellos los padres y abuelos estaban vinculados exclusivamente al cine mexicano. Ya para ellos, y lo dicen, nosotros éramos diferentes a nuestros papás o nuestros abuelos. A nosotros sí nos gustaba el cine americano y sí íbamos a ver películas de Hollywood. Eh, y muchos de estos informantes incluso reportaban que ver películas de Hollywood para ellos les sirvió mucho en la infancia y en la juventud para realmente sentirse americanos, porque pues aquí en Laredo, Texas, con un 90% de población mexicana históricamente, eh, pues distaba mucho de ser una ciudad típica del resto de Estados Unidos. Adelante. Y pues hay algo también, y esto lo hemos encontrado también en Europa y en Estados Unidos cuando se hacen estas investigaciones, es que la gente tiene memorias muy emotivas y muy positivas sobre el cine de los años 40, 50, 60, eh, cuando el cine era todavía un medio de comunicación muy importante y que era un espacio de encuentro social que además de ver películas y de entretenerse con ellas, también tenía una función social mucho más importante, que era la interacción con amigos, con familiares, eh, con el hacer más cosas antes y después de la, de ver una determinada película. Eh, pero bueno, en este caso, nuestros informantes, por ejemplo, en sus memorias se veía claramente que tenían un vínculo cultural con un país muy idealizado y caracterizado por pintorescos ranchos y pequeños pueblos idílicos donde el romance era el rasgo más destacado de la vida. Y pues esta experiencia
se veía claramente cuando los entrevistábamos en estos años, cómo recordaban aquella época y cómo esa época seguía resonando en sus vidas muchísimo. Tanto el cine, las películas, la experiencia de los nombres de los actores, etcétera, como lo que pasaba alrededor del cine, que también en nuestro estudio nos importa muchísimo. ¿Sí? Adelante. Y bueno, también en los informantes, y eso lo pueden reproducir en cualquier ciudad donde hagan este tipo de estudios, van a ir viendo cómo las generaciones van cambiando y cómo primero es el cine mexicano, pero en la infancia el de los informantes, pero después, cuando ya son jóvenes, empieza a atraerles mucho el cine de Hollywood y empiezan, bueno, sobre todo las mujeres, mantienen el gusto por ciertos actores mexicanos y ciertas películas mexicanas, pero ya también incorporan a muchos de los actores famosos de Hollywood de esos años 40, 50, 60. Los hombres eran más típicamente de película americana, aunque algunos, como quiera, tenían referencias muy claras de Pedro Infante, Jorge Negrete, El Piporro, pero sus películas y estrellas favoritas eran más bien de americanas. Adelante. Y bueno, algo que sabemos en los que hacemos investigación de comunicación de masas es la influencia socializadora de los medios y en nuestros informantes se veía claramente ese fenómeno, ¿no? Eh, Les permitió a nuestros informantes de Laredo, Texas, eh, agregar a su cultura mexicana y a su idioma español, que ya los tenían internalizados, agregar también una cultura bilingüe amplia y diversa, en donde también aprendieron a sentirse americanos y a identificarse con Estados Unidos gracias al cine de Hollywood. Adelante. Y en conclusión, eh, bueno, ¿cómo investigar la historia social del cine en México? Le repetiría estas tres etapas de las que hemos estado hablando. Eh, claro que no es obligatorio hacer las tres partes a la vez. Eh, Hay equipos en nuestra red que se han concentrado en una sola de estas partes porque no tienen equipo, capacidad o recursos para todo, pero este es el mapa general, digamos, de acción. La parte uno es la exhibición, la parte 2 es la programación, la parte 3 es la asistencia al cine. Y si se fijan ahí, los acomodé por las teorías de la comunicación críticas. La economía política de la comunicación nos puede ayudar mucho para las primeras dos partes, la exhibición y la programación, porque tiene que ver mucho también con estos, la concentración de la propiedad, el tipo de si las películas eran de Hollywood o eran mexicanas, si eran comerciales, etcétera. Y los estudios culturales, pues definitivamente nos pueden aportar muchísimo para entender lo que era la asistencia al cine y todo lo que representaba. Aquí se pueden hacer análisis de lecturas de largo plazo, lecturas en el concepto de estudios culturales, eh, y también pues lo que es la integración del cine en la vida cotidiana, así como en México y en América Latina se han hecho múltiples estudios de la integración de la televisión en la vida cotidiana de la gente. Eh, Adelante. Estos son ejemplos de algunos de los trabajos que he publicado sobre cada una de estas etapas. Para la primera etapa de economía, de la parte uno, que sería la distribución y la exhibición, pues tienen ahí dos ejemplos. eh, un capítulo de un libro en inglés que es sobre el caso de Laredo, Texas. En el lado derecho es un capítulo de un libro que acaba de salir hace unos meses, que es editado en Argentina por Clara Krieger,
y en este caso es un análisis económico-político del circuito Rodríguez, originario de Monterrey, pero que llegó a controlar por casi 40 años la exhibición de cine en todo el noreste de México. Adelante. Este es un ejemplo también muy reciente, acaba de salir hace unos 3 meses. Este es análisis de contenido y esta es la parte 2, la programación, la cartelera. Y es de donde saqué algunos de los datos que les enseñé de las 7 ciudades, 6 ciudades mexicanas que están en el proyecto y que pudimos hacer comparativos, ¿no? Ahí, como ven, son los colegas que son coordinadores de los equipos en cada una de esas ciudades. Blanca Chong, Efraín Delgado, Jaime González, Jorge Nieto Malpica, Brenda Muñoz, entre otros. Hay todavía otros. No agregué en este capítulo el caso de la Ciudad de México, donde están Jerónimo Repol y Marisela Portillo, eh, porque pues la base de datos era gigantesca y preferimos concentrarnos en estudiar lo que pasaba en la provincia mexicana, porque la exhibición de cine en México, en la Ciudad de México, se conoce un poco más. Adelante. Y pues estos son 2 artículos de, de la parte 3 que tiene que ver con las entrevistas cualitativas que se han hecho. Eh, la de izquierda es sobre los informantes de Monterrey, el de la derecha es sobre los informantes de Laredo, Texas. Entonces ahí, en el caso de la izquierda, que se llama Naive and Sophisticated Long-Term Readings of Foreign and National Films, es un esfuerzo teórico pues, nos costó mucho trabajo porque es tratar de utilizar la terminología de Stuart Hall y de David Morley, de lecturas eh, negociadas o posicionales en un contexto de memoria histórica que pues hace todavía mucho más difícil y complicado esa interpretación. Y en el caso de la derecha, pues es un trabajo ya más de memorias, de cuáles eran las memorias de los residentes de Laredo, Texas, mayores de 65 años, sobre sus salas de cine, sobre las películas y sobre la experiencia cultural y social de ir al cine en los años 40, 50 y 60. Así es que pues estos serían los tres ejemplos para las 3 partes, ¿no? Creo que esta es la última filmina y pues ya con esto cerraría la presentación y no sé si haya todavía tiempo para preguntas o comentarios. Claro que sí, doctor. Primero, bueno, pues compartirle de que hay felicitaciones de Jorge Neto Malpique, excelente, muchas gracias. De Efraín Delgado, también excelente exposición. Y bueno, a mí me gustaría platicarle y con preguntarle sobre todo una cuestión de experiencia que tenemos de vida todos con los abuelitos. Creo que este trabajo, además de tener la rigurosidad de investigación científica, nos hace irnos a esos espacios, ¿verdad? Familiares. Pero, ¿qué reflexión tendría usted, doctor, con este expertise que tiene en estos ámbitos, si comparamos también el momento actual? ¿Qué reflexiones podríamos ubicar allí también en el escenario actual que tenemos de la producción cinematográfica, de esos significados que le damos al cine en las diferentes edades? Me parece muy interesante que usted haya escogido a este grupo de 70 a 90 años, ¿verdad? Que todavía afortunadamente tenemos a mucha gente que vive, pero me gustaría escucharlo, doctor, en esa reflexión. Sí, bueno, fíjate que el proyecto completo incluye también entrevistas a grupos jóvenes, es decir, y de hecho creo que el grupo de Saltillo ha trabajado entrevistas también de historia oral bueno, cualitativas, con jóvenes y con adultos de 40 a 50 años, porque cada una generación exactamente tiene una experiencia y una percepción y un uso del cine diferente, ¿no? Así es que sí, efectivamente,
es parte del proyecto. Este proyecto que lanzamos acá hace más de 10 años en México y que se ha ido extendiendo a Colombia, España, Cuba, eh, tiene su origen en Bélgica, en la región de Flandes. Ahí Philippe Mears y Daniel Bilterist iniciaron el proyecto sobre su propio cine y yo en alguna ocasión los vi en un congreso de Ayeri, los vi presentando el proyecto, me gustó muchísimo y los contacté y les dije, oye, a mí me gustaría replicar este estudio en México, en Monterrey. Estaba yo en aquel entonces todavía en el TEC de Monterrey y me, me sorprendieron porque yo les decía, bueno, nada más ustedes me dicen si les doy crédito o si quieren ser parte del proyecto. Y me dijeron, queremos ser parte del proyecto y podemos ir a Monterrey, podemos hacer toda una serie de cosas. Y desde entonces han estado ellos vinculados 100% al proyecto, que le llamamos cultura de la pantalla, ¿sí? En México y en América Latina. Eh, la metodología original de ellos tenía que ver también con jóvenes, con adultos y con personas ya mayores de 70 años. Eh, Cada equipo ha decidido si hace entrevistas con jóvenes y adultos o si solamente con personas ya mayores. Eh, Como te digo, hay equipos como Saltillo y creo, no sé, algún otro, que han hecho con jóvenes. Yo en lo particular prefiero ahorita el poco tiempo que tengo, dedicarlo a recuperar esas memorias. Fíjate, las primeras entrevistas que hicimos fue en Monterrey, ¿qué sería? Hace, hace unos 10 años. En aquel entonces logramos entrevistar a personas de 94 años, 95 años, que me acuerdo de un caso en particular que que era niño en los años 20 y que había ido a ver películas mudas todavía, ¿no? En Ciudad Victoria. Vivía en Monterrey, pero era de Ciudad Victoria. Y bueno, a poder llegar hasta esa época en términos de memorias de informantes es una maravilla. Pero sí, y el estudio comparativo de cómo ha ido evolucionando la experiencia del cine, tanto en salas como verlo ahora en televisión y verlo ahora en pantallas múltiples, ¿no? Incluso en computadora o en celulares o Xboxes, etcétera, es algo que tenemos que hacer y que tenemos que comprender cómo ha ido evolucionando. Así es que sí, tu comentario es muy, muy pertinente. Doctor, también por supuesto felicitaciones de nuestro miembro del comité ejecutivo, David González, también, que es yo sé que es un colaborador también muy directo de usted. ¿Cómo precisamente los estudiantes, por ejemplo, que quisieran hacer una tesis, los alumnos de posgrado, maestría, doctorado, o los investigadores pudieran colaborar en este proyecto, doctor? Ujú. Sí, bueno, hay muchas oportunidades, ¿eh? Y seguimos agregando ciudades. Es decir, eh, el asunto es que no hay un financiamiento fijo. Eh, Nos apoyamos principalmente en nuestras propias instituciones, en nuestra propia infraestructura de asistentes de investigación, becarios, internos, etcétera, prácticas profesionales. Pero pues es un trabajo que sí se presta mucho para involucrar alumnos de clases de metodología, de clases de historia del cine, etcétera. Y pues la verdad es que yo recuerdo cuando recién empecé a asistir a las reuniones de AMIC, yo recuerdo que Fátima Fernández Crisliev, que está también en el comité, era la encargada, la del comité de investigación y ella hablaba mucho del concepto de hacer investigación desde la docencia, que ante la falta de financiamientos y de presupuestos, eh, los comunicólogos mexicanos teníamos que aprender a hacer investigación a través de nuestras clases, ¿no? Y bueno, yo lo tomé muy a pecho y desde entonces he hecho docenas de investigaciones
sin presupuesto, sin dinero de CONACYT, sin dinero de, ¿verdad? Y hemos hecho entrevistas, focus groups, encuestas, análisis de contenido, ¿verdad? Y siempre relacionándolo con clases, con la salvedad de que si hacemos eso, tenemos que realmente darle a los alumnos también el rol protagónico de coautores, ¿verdad? Y de que ellos sean propietarios también de la base de datos que ellos están ayudando a generar. Esa ha sido siempre mi filosofía y eso ha permitido que muchos alumnos participan, aportan ciertas entrevistas, ciertos análisis de prensa, etcétera, pero el aportar eso les permite tener acceso a todo lo demás y hacen su tesis de maestría o su tesis de doctorado con una base de datos gigantesca que nunca hubieran podido hacer por sí solos, gracias a que al contribuir se volvieron parte ya de la red y pudieron utilizar todo lo demás. Entonces yo creo que, bueno, ahorita tenemos 8 ciudades en México. eh, Tampico, Veracruz, Torreón, León, Ciudad de México, Monterrey, Mérida. Si los alumnos están en alguna de esas ciudades, pues sería cuestión de que se vincularan con los equipos locales. Y pues si no, se trata de que si alguien está haciendo investigación de cine o quiere hacerla y quiere incorporar su ciudad, pues es cuestión de que me contacten y se hace todo un protocolo, ¿no? En donde también firman mis colegas de Bélgica. Es como un acuerdo y convenio entre las universidades de Amberes, de Gante y la mía, y entonces se hace un proyecto y nosotros facilitamos la metodología, los instrumentos, los protocolos, las directrices y cada equipo se compromete a aportar a la base de datos, ¿sí? Y a su vez tienen acceso a todo lo que hemos hecho los demás. Claro, doctor. Y creo que va a surgir precisamente de esto y ha surgido como tal siempre a estudiantes que seguro se sumarán como profesores investigadores, ¿verdad? A este gran proyecto. Doctor, y finalmente, por cuestión también de los tiempos, ¿cuál sería su definición o alguna reflexión en torno al cine a partir de estos entramados de los cuales usted ha logrado explorar estas opiniones a través de este enfoque cualitativo que es muy enriquecedor, que obviamente no nos da lo cuantitativo, pero que a su vez nos permite llegar a lo más bueno? ¿Con qué reflexión se quedaría usted? Ujú. No, pues con lo que abrí la plática, en donde sabemos muchísimo en comunicación sobre la recepción de televisión, sobre la recepción de noticias. Tenemos teorías por todos lados, desde el establecimiento de la agenda y el framing y el no sé qué, y el análisis del cultivo, los mismos estudios culturales. Pero sobre cine sabemos muy poco sobre esa experiencia cualitativa de la gente. eh, y pues si nos quedamos con la taquilla, ¿no? El box office, que tenemos los datos de cuántas personas fueron al cine a ver tal película, tal blockbuster, etcétera, sí nos dice mucho, pero realmente no nos explica con qué se quedó la gente, qué fue lo que se internalizó, qué se apropió, eh, si cambió o no cambió su percepción del mundo y de la vida a través de esa experiencia. Y algo que hemos aprendido también en este enfoque que se llama la historia social del nuevo cine, la nueva historia, perdón, social del cine, es que los film studies estaban equivocados al tratar de darle una importancia fundamental a una sola película en toda la, la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, películas como Lo que el viento se llevó, como la primera versión de King Kong, que hay memorias de nuestros informantes donde la película de los años 30, que era un mono ahí que se ve ahorita en nuestra época muy ridículo. En ese entonces nos dicen los informantes de 80 años
que no durmieron durante una semana después de ver la película de King Kong, ¿verdad? Esa de los años 30. O Lo que el viento se llevó, que sí son bien importantes de estudiar como fenómenos individuales, pero la verdad es que nuestros informantes y los de cualquier otro estudio que hagamos, ¿cuántas películas has visto tú, Lizzy, en tu vida? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Muchísimo. Muchísimas, ¿no? Imagínate a los 80 años, 90 años, cuántas películas has visto en toda tu vida. Entonces, tratar de enfocarse en el impacto de una sola película en la historia, pues sí, pero no es suficiente. Tenemos que ver esa acumulación de experiencias y ese rol y ese papel que ha jugado el cine en la vida cotidiana de las personas, que nos ha acompañado, que nos ha servido de pretexto de interacción social, que nos ha permitido evadirnos de nuestros problemas, que nos ha permitido entretenernos cuando estamos aburridos, etcétera, ¿no? O sea, tiene toda una gama de funciones sociales que ya las sabemos que existen para la televisión, o para la música o para las redes sociales, pero que pocos hemos profundizado en términos del cine y sobre todo a nivel retrospectivo de qué función cumplió antes y qué función está cumpliendo ahora. ¿Sí? Para mí esa es la fascinación, es ver esa evolución y esos cambios de apropiaciones, de usos, de funciones, de rediseños, de refuncionalizaciones de lo que significa el cine en nuestras vidas. Claro. Y bueno, para nosotros, por supuesto, también al escucharlo, doctor, una gran fascinación es ver su pasión por la investigación científica, la rigurosidad con la que usted trabaja. Y como usted dice, por ejemplo, películas como Lo que el viento se llevó y Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Con personajes como Scarlett que siguen siendo muy significativos para nosotros. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Lozano Rendón. Gracias por estar en este webinario. Se queda, por supuesto, en la plataforma de YouTube como tal para que ahí se quede esta conversación y lo comprometemos a que nos visite en el Encuentro AMIC 2024, doctor. Sí, claro, sí, muchas gracias, Lizzy, y saludos a todos mis compañeros, colegas, amigos. Muchísimas gracias, doctor. Y a usted que está viendo esta transmisión completamente vivo a través de Facebook y a través de YouTube, le damos completamente las gracias. Ojalá que nos siga acompañando en los siguientes webinarios. Yo estaré un poquito menos con usted aquí me encontraré, pero me verá menos porque damos paso, por supuesto, a las y los compañeros del Comité Ejecutivo 2024-2025. Muchísimas gracias. Ojalá que nos acompañe en octubre en este encuentro AMIC 2024 con el tema inteligencia artificial y comunicación. Muchísimas gracias y buenas noches.